Enseñanza bíblica. Cuando pensamos en Jesús, casi nunca pensamos en su comida. Sin embargo, lo que comía y con quién comía dice más de su vida cotidiana, de su mundo social y de su mensaje espiritual de lo que solemos imaginar. En este documental vamos a entender qué comía realmente Jesús, pero no desde la idea romántica o idealizada que suele circular, sino desde el contexto real, la economía, el trabajo, la pobreza, las costumbres y el sentido que la mesa tenía en el siglo I. Y mientras avancemos, vas a notar algo. En la Biblia, la comida no aparece como un detalle decorativo. Muchas veces es el lugar donde se revela un conflicto, una decisión, una enseñanza o incluso una forma de salvación. Pero para verlo, primero hay que entrar en el mundo donde Jesús vivió. Imaginemos el escenario con precisión, sin exagerar. Judea y Galilea en el siglo I no eran lugares tranquilos, ni bíblicamente románticos. Eran provincias frágiles, tensas y profundamente vigiladas. Roma no ocupaba esos territorios por curiosidad cultural, sino por control político y recaudación. Y cuando un imperio se instala para recaudar, casi todo en la vida diaria termina tocado por impuestos, por presión económica y por desigualdad. Para la mayoría de la gente, la política no era un debate, era el precio del pan, era lo que quedaba después de pagar, era la ansiedad de una mala cosecha o el temor de perder un terreno familiar que había pasado por generaciones. Porque el dominio romano no se sentía solo en soldados y estandartes, se sentía en el sistema, en los tributos, en los intermediarios, en la forma en que el dinero y la tierra se concentraban y cómo muchos campesinos quedaban atrapados en deudas difíciles de romper. En esa época, para entender la comida, primero hay que entender la economía del hambre. No necesariamente hambre constante, pero sí una vida muy vulnerable. Una plaga, una sequía, una enfermedad en la familia, un impuesto inesperado y el equilibrio se rompía. La desigualdad era visible. Había una minoría con recursos, élites sacerdotales, familias acomodadas, grandes propietarios, funcionarios ligados al poder y una mayoría que trabajaba con el cuerpo. La mayoría era la gente que se levantaba temprano para producir lo básico: pan, aceite, vino, pescado, y esa mayoría vivía cerca del límite. Por eso, cuando hablamos de pueblo en los evangelios, no es una categoría abstracta. Es gente con manos gastadas, con ropa remendada, con días largos, con comida simple y con una relación muy concreta con la necesidad. La vida era agraria, sí, pero eso no significa campestre y tranquila. Significa trabajo duro y dependencia total de la tierra y del clima. Los campesinos sembraban y cosechaban, pero no siempre eran dueños de lo que cultivaban. Muchos trabajaban tierras que no les pertenecían o tierras hipotecadas por deudas. El sistema de arriendo y endeudamiento podía convertir a familias enteras en jornaleros en su propio territorio. Y cuando un campesino deja de ser dueño, deja de tener seguridad. Se vuelve vulnerable a cada temporada. Los pescadores, especialmente en Galilea, dependían del lago. Su trabajo también podía estar regulado, grabado y presionado. Pescaban de noche, remaban, lanzaban redes, volvían con el amanecer, y lo que traían debía venderse o conservarse rápido. Un día malo significaba menos alimento. Un mes malo, deudas. Y los artesanos, carpinteros, canteros, trabajadores de construcción, vivían de encargos irregulares. Había temporadas de trabajo y temporadas sin trabajo. Eso significa algo simple. No había salario fijo. Había incertidumbre. Había días en que la mesa estaba completa y días en que había que estirar el pan. Entonces, comer no era un acto secundario. Era supervivencia. Era energía para trabajar al día siguiente. Era mantener vivos a los niños. Era sostener a un anciano en casa.
era enfrentar la vida sin red de seguridad. Y por eso el alimento se volvía también una forma de presión psicológica, porque cuando vives cerca del límite, comer no solo satisface, tranquiliza. Y cuando no hay, la ansiedad no es filosófica, es física. Pero aquí aparece una capa todavía más importante. En el mundo judío del siglo I, la comida no era solo economía, también era identidad religiosa. No todo se podía comer, no todo se comía con cualquiera, no toda mesa era neutral. Había una conciencia fuerte de pureza, de costumbres, de separación ritual. Algunas personas eran más estrictas, otras menos, pero el punto es que la comida marcaba pertenencia. Decía, yo soy parte de este pueblo. Decía, yo honro la ley. Decía, yo no me mezclo con lo impuro. Por eso, cuando un judío cuidaba lo que comía, no era solamente una dieta, era un acto de fidelidad, un símbolo diario de quién era, especialmente bajo un imperio extranjero. Mantener costumbres podía ser una forma de resistencia cultural. Y aquí es donde la mesa se vuelve un lugar delicado, porque en una sociedad así, comer juntos no era solo convivencia, era declaración. Si tú te sientas a comer con alguien, estás diciendo algo, estás aceptando, estás validando, estás acercándote, estás rompiendo barreras o confirmándolas. Por eso, cuando los evangelios muestran a Jesús comiendo con ciertos grupos, no están mostrando un detalle simpático, están mostrando un gesto cargado de significado social y religioso. Entonces, la pregunta ya no es solo ¿qué comía Jesús? La pregunta más profunda es ¿qué significaba comer en su mundo? ¿Quién podía comer con tranquilidad? Normalmente quien tenía estabilidad, tierra propia, reservas, redes familiares fuertes o recursos. Quien podía guardar grano, quien podía comprar cuando subía el precio, quien no temía una mala cosecha como sentencia. ¿Y quién comía con temor? Quien vivía al día, quien dependía de lo que entrara ese mismo día, quien estaba endeudado, quien no sabía si mañana habría trabajo, quien sabía que un error podía costarle la casa. En ese contexto, abundancia no significaba lujo como hoy. Abundancia podía significar algo muy simple: pan suficiente, un guiso con legumbres, un poco de aceite, algo de fruta en temporada, un poco de pescado cuando se podía. Abundancia era no preocuparse por el mañana inmediato. Y escasez no significaba necesariamente morirse de hambre en el acto. Escasez podía ser vivir siempre reduciendo. Porciones más pequeñas, comida repetida, menos proteína, más ansiedad, más dependencia. Ese es el mundo real. Y aquí aparece una idea clave, que muchas veces se pierde cuando leemos la Biblia desde lejos. Jesús vivió dentro de esa realidad, no al margen. No fue un maestro instalado en un lugar cómodo, protegido, separado del hambre y del trabajo. Fue un hombre de provincia. Conoció aldeas, caminos polvorientos, casas sencillas, mesas humildes. Caminó entre los que se levantaban temprano, entre los que trabajaban para comer. Y eso se nota en sus palabras. Jesús habla de semillas, cosechas, jornaleros, deudas, pan, pesca, viñas, precios, hambre, mesa, banquete, escasez y provisión. No como metáforas decorativas, sino como lenguaje de quien conoce ese mundo. Cuando habla del pan de cada día, no está diciendo una frase bonita. Está tocando el nervio de una sociedad que vivía cerca del límite. Cuando multiplica pan no es un show, es una señal en un mundo donde el pan es el centro de la vida. Y cuando se sienta a comer con personas rechazadas, no es un gesto amable, es una decisión que desafía el orden social de su tiempo. Por eso, lo que aparece sobre la mesa de Jesús no es un detalle menor, es una puerta para entender su humanidad. Y también una puerta para entender por qué su mensaje fue tan cercano para los pobres y tan incómodo para quienes controlaban la mesa, la pureza y el poder. Y con esto,
queda algo pendiente que vamos a resolver más adelante. Si comer era tan cargado de economía, identidad y separación, entonces, ¿qué está haciendo Jesús cuando decide que la mesa será uno de sus principales lugares de enseñanza? Eso es lo que vamos a empezar a ver cuando entremos, paso a paso, en los alimentos concretos y en las escenas donde la comida se vuelve mensaje. Para entender su dieta, hay que comenzar por lo más básico. El alimento central del mundo mediterráneo antiguo, especialmente en Palestina, era el pan. Pan más que cualquier otra cosa. Pan para empezar el día, pan para acompañar un guiso, pan para compartir, pan para recibir a un visitante. Pero no todo pan era igual. La mayoría de la población comía pan hecho con cebada. La cebada era más barata, más resistente y más accesible para la gente pobre. El trigo existía, pero solía ser más apreciado, más fino y por tanto menos común en la vida cotidiana de los trabajadores. En algunas fiestas, en ocasiones especiales, el trigo tenía mayor presencia, pero el pan de cada día, para muchos, era pan de cebada. Esto nos ayuda a entender mejor un detalle que, leído rápidamente, puede pasar desapercibido. Cuando Jesús alimenta a una multitud con panes, el Evangelio de Juan especifica que eran panes de cebada. Eso no es casualidad, eso no es poesía, eso es contexto social. Es un pan real, de gente real en un lugar real. Y aquí es donde se abre una pregunta que vamos a responder más adelante. Si el pan era tan central, ¿por qué Jesús lo convierte en símbolo espiritual? ¿Por qué pan de vida? ¿Por qué no usa otra imagen? No lo respondamos aún. Sigamos construyendo el mundo. Junto al pan, el segundo gran soporte de la dieta común eran las legumbres, lentejas, garbanzos, habas, guisantes. Eran la proteína de los pobres, la base de muchos guisos, la manera más estable de alimentarse cuando la carne no era una opción. Y cuando uno piensa en legumbres, suele pensar en algo simple, pero en la práctica era alimento serio. Se cocinaban lentamente, se mezclaban con hierbas, se enriquecían con aceite de oliva, a veces con algo de cebolla o ajo, y se compartían en familia. Lo importante es entender que la mesa común en tiempos de Jesús era una mesa de alimentos sencillos pero nutritivos. Pan, legumbres, aceite, frutas de temporada. Eso era normalidad. Ahora, detengámonos en el aceite de oliva. El aceite de oliva era mucho más que condimento. Era cocina, era conservación, era energía, era incluso medicina en ciertos usos domésticos. Se mojaba el pan en aceite, se usaba para guisos, se utilizaba para conservar algunos alimentos y además tenía un valor simbólico. La unción con aceite aparece en la vida religiosa de Israel como signo de elección, de consagración, de cuidado. Esto vuelve interesante una escena conocida. Cuando una mujer unge a Jesús con perfume o cuando se habla de unción. En un hogar humilde, el aceite no era lujo, era necesidad. Pero el perfume, el ungüento costoso, sí era otra cosa. Esa diferencia entre aceite cotidiano y perfume extraordinario también habla del contraste entre lo que era normal y lo que era excepcional. Y este contraste nos sirve para mantener otra pregunta en el aire. ¿Cómo se veía el lujo en tiempos de Jesús? ¿Qué se consideraba riqueza en la mesa? ¿Qué era abundancia? Vamos a llegar a eso. En Galilea, donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio, el pescado también era muy común. No porque todo el mundo fuera pescador, sino porque el lago, conocido como Mar de Galilea, hacía que el pescado fuera accesible. Se comía fresco cuando se podía, pero con frecuencia se consumía en forma salada o seca, precisamente para conservarlo. Esto vuelve a dar contexto a muchas escenas. Jesús llama a pescadores.
Jesús cocina pescado. Jesús multiplica panes y peces. Jesús come con sus discípulos. Todo eso ocurre en un mundo donde el pescado no era un plato gourmet, sino alimento del entorno. Y sin embargo, aunque el pescado era común, no significa que la vida fuera fácil. La pesca también estaba atravesada por economía, impuestos y control. Había formas de regulación y presión sobre los trabajadores. Los pescadores podían estar endeudados, podían depender de redes, permisos, acuerdos, y por encima de todo, había Roma. Aquí hay algo que suele olvidarse. El alimento no solo era biología, también era política, porque los impuestos se pagaban con productos, con trabajo, con moneda. Y cuando una familia tenía que entregar parte de su producción a tributos, lo que quedaba para comer se reducía. Así que cuando escuchamos a Jesús hablar de pan de cada día, eso no suena igual si entendemos el peso de vivir al límite. Pedir el pan cotidiano era pedir una gracia muy concreta. No caer en hambre, no caer en deuda, no caer en desesperación. Hablemos de la carne. En el imaginario moderno, muchos suponen que en tiempos antiguos la carne era normal en las comidas. En realidad, para la mayoría era rara, no era parte de la dieta diaria del campesino común. La carne se asociaba a fiestas, celebraciones, sacrificios religiosos y, por supuesto, a hogares con recursos. Eso no significa que nunca se comiera carne. Significa que no era lo cotidiano. La Pascua, por ejemplo, incluía un cordero. Era una comida religiosa con sentido nacional y espiritual. Y esa Pascua aparece en los Evangelios como el contexto de la Última Cena, o al menos como el gran marco interpretativo de esos días. Entonces, aquí aparece otra capa. Si la carne era excepcional, ¿qué significaba una comida como la Pascua? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué emociones y recuerdos activaba en una familia judía? No lo respondamos aún del todo, solo dejemos esto claro. La dieta diaria era humilde. Las fiestas abrían la puerta a alimentos distintos, y Jesús se mueve entre ambos mundos, lo cotidiano y lo festivo, lo simple y lo ceremonial. Las bebidas también nos dicen mucho. El agua era básica, pero no siempre era segura. Dependía de pozos, cisternas, fuentes. La conservación del agua era parte de la vida. Por eso el vino era común, pero no como lo pensamos hoy. Se solía diluir con agua. No era necesariamente un acto de exceso, sino una práctica habitual. Este dato también cambia la forma en que imaginamos muchas escenas. Cuando Jesús convierte agua en vino en Caná, el relato no está celebrando un simple lujo. Está mostrando un signo en un contexto social donde el vino era parte de la celebración comunitaria y donde la falta de vino era una vergüenza para una familia. El gesto tiene implicaciones humanas y sociales, además de espirituales. También aparece la leche, el queso, el yogur de cabra. No necesariamente diario, pero posible. Y la miel era el endulzante más conocido, especialmente la miel silvestre. No había azúcar industrial. Lo dulce era raro y valorado. Con esto ya podemos ver el panorama. Pan, legumbres, aceite, frutas, pescado y en momentos especiales carne y vino festivo. Pero todavía no hemos respondido lo principal. ¿Comía Jesús exactamente esto? ¿O hay algo más? La respuesta no es solamente sí, eso. Hay un elemento más profundo, la rutina. En tiempos de Jesús no existía nuestro esquema moderno de desayuno, almuerzo, cena. La organización del día era distinta. La gente trabajaba desde temprano. Podía haber una ingesta a media mañana, algo simple. Pan, aceitunas, agua, quizás pescado seco. Algo rápido para mantener energía. La comida principal solía ser al anochecer, cuando el trabajo terminaba. Allí se reunía la familia.
Allí se encendía el fuego. Allí se cocinaba un guiso. Allí el pan se compartía. Esto es importante porque cambia cómo entendemos muchas escenas bíblicas. Cuando Jesús se sienta a comer, cuando visita una casa, cuando parte el pan, no está simplemente haciendo una pausa. Está entrando en el momento más social, más humano del día. Y ahora sí podemos empezar a entrar en el núcleo del tema, la comida en la vida y enseñanza de Jesús. Porque Jesús no solo comía estos alimentos, Jesús usó la mesa como un lenguaje. Y aquí aparece un dato que, si lo piensas bien, es sorprendente. Gran parte de su ministerio ocurre en caminos y mesas. Caminos donde el alimento se comparte, mesas donde se discute, mesas donde se acusa, mesas donde se perdona. Si te fijas, muchos conflictos con líderes religiosos no ocurren en el templo, sino alrededor de actos cotidianos. Comer con quién, lavarse o no, aceptar o no a ciertos invitados, tocar o no lo impuro. ¿Por qué? Porque en esa cultura, comer juntos era declarar algo. Era decir, te reconozco, te acepto, estoy en paz contigo. En un mundo dividido por pureza ritual, honor social y jerarquías, la mesa podía ser una frontera. Y Jesús cruzó esa frontera. Hay escenas muy claras. Los evangelios muestran a Jesús comiendo con publicanos, es decir, recaudadores de impuestos, personas odiadas, consideradas traidoras por colaborar con Roma y por enriquecerse a veces a costa del pueblo. Comer con ellos no era neutral, era un escándalo. Y aquí conviene detenerse y mirar con realismo. Si una familia vivía bajo impuestos pesados, ver a un recaudador no era solo ver a un pecador. Era ver a alguien relacionado con tu hambre, con tu deuda, con tu pérdida. Entonces, ¿por qué Jesús se sienta a la mesa con ellos? La respuesta no es simple. No es solo porque era bueno. Hay una estrategia de reino, una reinterpretación del valor humano, un anuncio de restauración. Pero Jesús no anuncia esa restauración desde un discurso frío. La anuncia compartiendo comida. En esa mesa se demuestra algo que, a propósito, va a culminar en la última cena. Y por eso no conviene saltar rápido al final. Si entendemos la última cena sin entender su vida de mesa, nos perdemos el sentido. Otro ejemplo. Jesús multiplica panes y peces. Muchas veces se presenta como un milagro de magia, pero el texto, leído con atención, sugiere otra dimensión. Es una señal de abundancia para los que no tienen. Es una respuesta a una multitud que está lejos de casa, sin recursos. Es el gesto de un pastor que no abandona a su gente. Y el detalle del pan de cebada vuelve aquí. El milagro se hace con el alimento más común de los pobres. No es un banquete aristocrático, es pan básico, es lo que todos conocen. Ahora bien, el punto no es solo que Jesús alimenta, es que alimenta de una manera que enseña. Los discípulos quieren despedir a la gente. Jesús dice, denles ustedes de comer. Es una frase que, en su mundo, tiene peso social. En una economía de escasez, dar de comer no es frase bonita, es desafío. Entonces, el milagro también es una lección sobre cómo funciona el reino. La abundancia aparece donde se comparte lo poco y la necesidad se vuelve el lugar de acción divina. Pero aún queda la gran pregunta: ¿por qué Jesús se llama a sí mismo pan de vida? Para responder eso, primero necesitamos sentir lo que el pan significaba en el cuerpo de una persona del siglo I. El pan no era solo carbohidrato, era garantía, era estabilidad, era lo que se podía guardar, era lo que una madre podía repartir, era lo que un obrero podía llevar, era el centro de la mesa. Por eso, cuando alguien decía «no tengo pan»,
Decía, no tengo vida, literalmente. Y el trabajo para obtener pan podía ser agotador. Sembrar, cosechar, moler, amasar, hornear. Cada paso requería manos. En un hogar pobre, el pan era producto de esfuerzo acumulado. Ahora, imagina a Jesús, que crece en una casa de clase trabajadora. Nazaret no era una ciudad rica, era un poblado pequeño. Jesús aprende oficios, vive la rutina. Probablemente conoce el valor del pan no como concepto, sino como experiencia. Por eso, cuando enseña a orar, «Danos hoy el pan de cada día», no está haciendo poesía religiosa, está poniendo en palabras una necesidad concreta de su pueblo. Y al mismo tiempo, está abriendo el significado. El pan diario es material, sí, pero también se vuelve símbolo de dependencia, de confianza, de providencia. Entonces, cuando Jesús dice, «Yo soy el pan de vida», no está eligiendo una metáfora bonita, está eligiendo el centro de la existencia diaria para decir, así como ustedes no pueden vivir sin pan, así tampoco pueden vivir sin lo que Dios les ofrece en mí. Y aquí se abre una dimensión que es clave. Jesús toma lo cotidiano y lo eleva, sin despreciarlo. No dice, olviden la comida. No dice, lo material no importa. Dice, Dios habla aquí, en esto, en lo común. Eso es profundamente coherente con su encarnación. Dios en lo humano, lo simple, lo diario. Ahora sí, acerquémonos a una de las escenas más cargadas de sentido, la última cena. Hay muchas discusiones históricas sobre detalles exactos, pero los evangelios presentan esta comida como un momento decisivo. No es una cena aislada de la vida de Jesús, es el culmen de un patrón. Jesús enseña en mesas, incluye en mesas, confronta en mesas y finalmente revela en una mesa. En esa cena hay pan, hay vino, elementos conocidos. Pero Jesús hace algo que cambia el significado. Toma el pan, lo parte, lo comparte y lo interpreta como su cuerpo entregado. Toma el vino y lo interpreta como sangre del pacto. Esto no era normal. Nadie hacía eso en una comida común. Jesús está resignificando el lenguaje más básico de la vida, comer y beber. Y para entender el impacto, hay que recordar que en su mundo, compartir pan era comunión, era pacto, era aceptación, era identidad. Entonces Jesús está diciendo, la comunión más profunda no se construye con pureza ritual ni con privilegio social, se construye con mi entrega. Y ustedes entran en ella comiendo y bebiendo, como han hecho toda la vida, pero ahora con un sentido nuevo. Observa cómo no inventa un ritual extraño, usa lo más común, lo que todos saben hacer, partir pan, beber vino, y lo convierte en una forma de recordar, participar, pertenecer. Y aquí se ve el hilo completo. Jesús no vivió una espiritualidad separada de la vida. Su fe, su misión y su humanidad se expresaron en lo que todos hacen: sentarse, comer, compartir. Ahora, detengámonos un momento en el significado humano de todo esto. La mesa revela desigualdad. En tiempos de Jesús, algunos comían bien, otros comían poco. Algunos tenían carne con frecuencia, otros apenas pan y legumbres. Algunos podían invitar, otros dependían de ser invitados. Cuando Jesús come con pobres y marginados, no está haciendo un gesto decorativo, está afirmando dignidad. Está diciendo que el reino de Dios no se reparte según el estatus, y cuando come con pecadores notorios o con publicanos, está anunciando restauración. No porque apruebe la injusticia, sino porque abre una puerta para el cambio real. La mesa como lugar de encuentro, de palabra, de reconciliación. Por eso muchas veces, después de una comida, ocurre algo importante. Alguien decide cambiar, alguien es confrontado,
alguien recibe perdón, alguien entiende algo. La comida se vuelve escenario de transformación. En términos simples, Jesús no solo predicó con sermones, predicó con la manera en que se sentó a la mesa. Y aquí es donde este tema empieza a volverse cercano para nosotros. ¿Por qué importa hoy lo que comía Jesús? No porque tengamos que copiar una dieta para sentirnos más espirituales. El Evangelio no presenta la dieta como regla de santidad. Lo que presenta es otra cosa, una manera de habitar lo cotidiano con sentido. Jesús vivió sin lujos, no por desprecio a la vida, sino porque su misión estaba con la gente común. Su comida refleja cercanía, refleja realidad, refleja identificación con quienes trabajaban, con quienes tenían poco, con quienes necesitaban pan diario. Y su manera de convertir el pan en símbolo nos enseña algo. Dios puede hablar en lo ordinario. Eso nos confronta, porque nosotros tendemos a buscar a Dios solo en lo extraordinario, en lo espectacular, en lo espiritual, separado del cuerpo. Pero Jesús muestra lo contrario. Parte el pan, bendice, comparte, enseña, incluye. Y en eso Dios se revela. Hoy, nuestra comida también puede ser un lugar de significado. No por superstición, sino por conciencia. ¿Con quién comemos? ¿A quién dejamos fuera? ¿Qué conversaciones ocurren en nuestra mesa? ¿Qué heridas se esconden detrás de una comida silenciosa? ¿Qué reconciliación podría empezar con un pan compartido? No se trata de idealizar, se trata de ver. Si tuviéramos que recoger todo esto en una idea clara, sería esta. Jesús comía lo que comía su pueblo: pan, legumbres, aceite, frutas, pescado, y en ocasiones especiales, carne y vino. Pero lo más importante no es la lista. Lo más importante es el significado de esa mesa. Su dieta no fue de lujo, fue de realidad. Y en esa realidad, Jesús mostró que el reino de Dios no está lejos de la vida común, sino precisamente ahí, en el trabajo, en la necesidad, en el gesto de compartir, en la inclusión del que nadie invita, en el pan partido con sentido. Y cuando finalmente llega la última cena, entendemos que no es un rito aislado. Es el punto más alto de una vida entera, donde la comida fue el lenguaje de salvación. Al terminar este documental, quizá la pregunta ya no sea ¿qué comía Jesús?, como si fuera un dato curioso. Quizá la pregunta sea otra, más personal y más profunda. Si Jesús eligió el pan, lo más simple, lo más cotidiano, para revelar algo eterno, ¿qué cosas simples de tu vida podrían estar cargadas de significado que aún no has visto? Porque a veces lo que parece ordinario es justamente el lugar donde Dios se hace cercano. Y si quieres seguir aprendiendo, con calma y con profundidad, te invito a quedarte en el canal. Aquí no buscamos respuestas rápidas, buscamos comprender paso a paso.